¿Lo malo o lo bueno? Si somos cristianos, verdaderos cristianos, como hijos amados, vamos a hacer lo bueno. Tenemos que tratar que nuestros hijos nos vean orando, amén, alabando, glorificando al Señor, sirviendo al Señor, animados al servir al Señor, ¿verdad? Porque dice, está siempre gozosos. Que el gozo se refleje en nuestro hogar, en nuestros hijos. Amén. Para que nuestros hijos digan, oh, mis padres alaban al Señor, mis padres oran en la mañana, yo también lo tengo que hacer, ¿verdad? Pero qué tal que si los padres se levantan peleando, ¿qué pasa ahí? Los hijos cuando sean grandes van a decir, mi papá y mi mamá eran cristianos y se peleaban porque yo no le voy a dar el sartenazo al esposo o a la esposa, ¿verdad? Eso vieron, eso van a hacer, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque la iglesia la fundamentó Dios en la familia. Ahí comienza el ministerio de nosotros, en nuestro hogar. Ahí comienza. ¿Dónde comenzó? Con Adán y Eva, ¿verdad? Pues así comienza con nosotros el ministerio, en nuestro hogar. En nuestro hogar. Y de ahí a la iglesia. Amén. Pero que nosotros tenemos que llevar una vida agradable a Dios. Imitadores de Dios como hijos amados. Amén. Los niños dicen, yo quiero ser como papá o como mamá. ¿Y cómo es papá? Gruñón, gritón, borrachito, flojo, dormilón, ¿qué más? Ayuden. Le pega a la mamá, es celoso. ¿Y cómo es la mamá? Enojona, gritona, de todo se enoja, celosa, ¿qué más? Ayuden. sucia, ¿qué más? floja, Los jóvenes también pueden comentar. Desordenada, no limpia su casa. Entonces la hija pues tampoco va a limpiar la casa cuando se case. Porque eso está aprendiendo. y ahí le va a agarrar la suegra. Y de ahí la va a agarrar la sola y le va a decir, es que en tu casa no te enseñaron. ¿Verdad? Yo por eso le digo a Kaylee que aprenda. Y si no quieren aprender, tienen que estudiar y agarrar. Estudiar para que no. Para que les pongas housekeeping. Amén. Para que cuando se casen no dependan del hombre, ¿verdad? Amén. Amén, Kaylee. Tienen que estudiar. No andarse escapando de la escuela. No andarse saliendo de clases. No hacer las cosas que no deben hacer. Amén. ¿Qué más dice? Pero a veces no somos el mejor ejemplo para nuestros hijos. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos? ¿Cómo eres? A veces yo siento que yo no soy el mejor ejemplo para mi hija. Cuando me siento triste, tal vez yo le paso a ella mi tristeza, mi desaliento. Tal vez cuando estoy enojada la regaño y ella va a decir, mira mi mamá, ¿no? Que siempre tiene que estar gozosa, ¿verdad? Entonces, claro, regañarla, pero a veces las mamás están enojonas y se desquitan con los hijos las frustraciones. Eso no está bueno. Amén, eso no está bueno. Regañar a los hijos, disciplinar. Si Pablo nos está recomendando ser imitadores de Jesús, nosotros ya miramos que, y como hijos amados, amén, ya miramos nosotros por qué Dios podía decir que Él estaba complacido de su Hijo. Amén. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue obediente. Imagínense, jóvenes. Amén. Dios no les está pidiendo a ustedes que los crucifiquen. Amén. Dios no les está pidiendo a ustedes que los golpeen. Dios no les está pidiendo a ustedes que se dejen abofetear. Dios nada más les está pidiendo que sean como hijos, ¿qué?
amados. Amados por Dios. Amén. ¿Y cómo son los hijos amados? O Jesús. Mira cómo está el mundo a pesar de que yo te mandé a ti. Lo voy a destruir. Y ahí está Jesús intercediendo. No, Padre, dale una nueva oportunidad. Dale una nueva oportunidad a esos homosexuales. Dale una nueva oportunidad a esas lesbianas. Dale una nueva oportunidad a esos borrachos. Dale una nueva oportunidad a esos hijos desobedientes. Dale una nueva oportunidad aún a tus hijos que todavía están en la iglesia y siguen con rebeldía. Dale una nueva oportunidad para que ellos se preparen para que yo pueda ir a recoger a mi iglesia. Amén. Y así un día Dios estaba mirando así a la tierra y dijo, ¿sabes qué? Mira, desde los antiguos tiempos yo he querido poner en el corazón del hombre mi amor, mis mandamientos, pero el hombre no obedece. Y le he dado muchas oportunidades y he mandado gente y hombres. Y le digo, ve a la tierra, ve y salva. Porque la Biblia dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué? Perdido. O sea, Dios miró desde arriba. A Dios le dolió el corazón de lo que estaban haciendo. Pero Dios le dio una nueva oportunidad a través de Jesucristo, su Hijo. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, era un niño, hermanos. Era un baby. ¿Ok? Era un bebé que nació de una mujer. Una mujer que fue instrumento para que el Hijo de Dios naciera. Solamente fue un instrumento para que el Hijo de Dios naciera. Amén. Entonces dice que ahí Jesús nació y tuvo un papá terrenal y